Buenas tardes. De madrugada y sin la presencia de Raúl Castro, un fugitivo de la justicia en los Estados Unidos. Bueno, así celebraron los comunistas el inicio de la rebelión armada que luego trajo consigo la llegada al poder por la fuerza de la dictadura más larga de toda la historia del hemisferio occidental. En el acto, Miguel Díaz-Canel, el administrador de la finca de la familia Castro, volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, convertirse en carne de memes y dar mucha muela, hablar por hablar. Media hora de discurso. En media hora de discurso, ni una sola autocrítica. Miguel Díaz-Canel nos dijo por qué el país produce cada vez menos alimentos. Miguel Díaz-Canel no dio una respuesta para millones de cubanos que pasan horas o incluso días sin electricidad. Ni una palabra sobre la inflación, sobre el éxodo masivo, sobre el creciente descontento social, sobre las protestas de cada noche. Por supuesto, hubo un responsable para todo, los Estados Unidos. Cuba libra hoy una batalla histórica, un nuevo Moncada. Como la generación del centenario que se lanzó con unos simples fusiles contra los muros de dos cuarteles de la dictadura de Batista hace 73 años, las generaciones actuales vamos contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país. Desde el primer minuto, Miguel Díaz-Canel intentó presentar la crisis económica como una nueva guerra. Nos habla de un nuevo Moncada. A ver, vamos a recordar que el Moncada fue un fracaso y que Fidel Castro ni siquiera se presentó allí. Realmente un preludio para lo que luego hizo primero Fidel Castro y luego Miguel Díaz-Canel. Ninguno de ellos sufre las consecuencias de la miseria que han creado. En el 2026, el enemigo de los cubanos de a pie no son los discursos épicos, son los apagones, la falta de comida, la emigración, los salarios que no alcanzan para vivir. No hablemos de las pensiones de los abuelos. De nada de eso habló Díaz-Canel. Muertes causadas por la falta de medicamentos que durante décadas el país produjo y entregó gratuitamente o a precios subsidiados y hoy no alcanza a garantizar. Más de 100.000 cirugías que no pueden planificarse ni ejecutarse porque los hospitales no pueden ser protegidos de los apagones imprevistos en las ya frecuentes caídas del sistema electroenergético nacional y por la falta de combustible para las plantas de apoyo. Más de 118.000 pacientes de cáncer, entre ellos 1.200 niños que no pueden recibir los tratamientos de primer nivel y están obligados a tratamientos alternativos de segunda y de tercera línea. Y lo que es tan o más doloroso, la tasa de mortalidad infantil subió a 9,3 por cada 1.000 nacidos vivos frente a los 4 o 5 que se registraban en años anteriores. Las estadísticas, los datos son estremecedores, pero estoy convencido de que son muchísimos peores de lo que Díaz-Canel nos cuenta. Pero la culpa es del embargo. Vamos a hacerle algunas preguntas al administrador de la finca de la familia Castro. ¿Por qué Cuba hoy importa alimentos, los alimentos que antes producía? ¿Por qué los hospitales construidos por la revolución están hoy en ruinas? Por cierto, muchos de los hospitales en Cuba eran del periodo republicano, de esa misma república que ustedes destruyeron. ¿Por qué cientos de familias, por qué cientos de miles de profesionales han abandonado el país? ¿Por qué la agricultura continúa desplomándose después de 6 décadas de socialismo? De nada de eso hubo respuesta. Pero lo que viene todavía es peor. Escuche. Somos un pueblo noble que salva vidas donde otros destruyen, que manda médicos y maestros a donde otros mandan bombas. La frase, Canel, te la pusieron ahí a propósito para los aplausos. Inmediatamente después de esa frase deberías haber hablado sobre los casi 70.000 millones de dólares que le han robado a los médicos y a los profesionales cubanos que tú has exportado. Y esto no lo digo yo, lo dice un informe de Cuba Siglo XXI, un think tank que todavía considera conservador esta cifra, 70.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. ¿Dónde está? Estados Unidos acaba de imponer nuevas sanciones precisamente por considerar que esas misiones que tú defiendes constituyen un sistema de explotación laboral. La dictadura lo vende como solidaridad internacional, pero miles de médicos cubanos denuncian que les roban sus salarios, que les restringen los movimientos, que los vigilan. De nada de eso habló Canel. Otro detalle muy interesante, el reconocimiento implícito de que el gobierno está aplicando cambios económicos. Si lo hiciera cualquier otro gobierno de cualquier otro país, especialmente si estuviera gobernado por la derecha, lo llamarían en el gran terapia de choque, privatizaciones.
Díaz-Canel nos habla de potenciar todas las formas de gestión, de abrir espacios a la inversión, de avanzar en transformaciones. Y estamos potenciando todas las formas de gestión, estimulando al trabajador y al campesino y abriendo espacios a la inversión responsable, siempre bajo el principio sagrado de que los cambios no pueden desentenderse de la justicia social. Esta es la batalla económica y social de esta generación. La misión es muy compleja y está minada de riesgos, que tenemos la responsabilidad de minimizar para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Hace apenas unos años, muchas de estas cosas de las que hoy habla Canel eran calificadas como desviaciones ideológicas. Hoy son presentadas como una prioridad nacional. Si las reformas son tan necesarias, Canel, ¿por qué fueron rechazadas durante décadas? ¿Cuánto le ha costado a Cuba ese retraso? ¿Quién carga con la culpa, con el peso político que tiene haber retrasado las reformas todos estos años? Se me olvidaba. Es una dictadura, ellos hacen lo que les da la gana. No pagan ningún costo. Bueno, también llamó la atención que Díaz-Canel insistiera tantas veces en mantener la unidad. La respuesta a los intentos jamás abandonados de aislarnos y dividirnos es la unidad. La unidad es nuestra principal arma estratégica, nos dijo el general de ejército Raúl Castro Ruz al cumplirse un nuevo año de la revolución en enero de 2024 y nos pidió cuidarla como a la niña de nuestros ojos. La unidad sigue siendo entendida como la adhesión al Partido Comunista. Pero ¿qué pasa si no soy comunista, si no me da la gana de ser comunista? ¿Cuándo van a permitir que los que no quieren su modelo también tengan derecho a opinar, a organizarse, a proponer un modelo de gestión diferente para Cuba? Supuestamente estás abriendo el país a la economía de mercado, privatizando todo. Pero no eres capaz de permitir la libertad política ni en lo más mínimo. Y todavía quieres que te compremos las reformas esas como verdaderas. Tal vez el mayor ausente de este discurso fue precisamente el ciudadano común, el cubano de a pie, el cubano que hace cola para comprar pollo que luego se le echa a perder con los apagones de un sistema electroenergético al que no le invirtieron un kilo en años. El gran ausente fue el cubano que cocina hoy con carbón o que lo vende todo para emigrar. Mira, Guyana, Brasil, Uruguay, Chile, México están llenos de cubanos. Cubanos que esperan durante meses un medicamento y no se vieron reflejados en ese discurso. Por supuesto, ellos no son los protagonistas porque no son para los que gobierna Miguel Díaz-Canel. Este 26 de julio dejó una imagen muy clara. Mientras el régimen insiste en librar un supuesto nuevo Moncada contra enemigos externos, millones de cubanos siguen esperando respuestas sobre los problemas cotidianos, los que viven día a día. Culpar al embargo puede servirte para el discurso político, pero no explica por qué un país con enormes recursos humanos, tierras fértiles y décadas de control absoluto por parte del Estado atraviesa la peor crisis en su historia. Mientras esta pregunta siga sin respuesta, el principal desafío del régimen no es convencer al mundo, es convencer a los propios cubanos. Soy Mario Pentón, sean bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.